Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Los saludo en nombre de la agrupación Doctora Morini. Aparte de Perfecto. agradecer su amabilidad en siempre estar cuando lo solicitamos, porque el conocimiento que usted tiene sobre este tema, la verdad que nos va a ayudar a conocer más para poder comentar. Así que yo le voy a dar paso a Mónica para que haga la presentación. Y muchísimas gracias Perfecto. nuevamente, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta jornada militante del día de la fecha. Vamos a compartir una disertación del doctor Oscar Atienza y desde ya le agradecemos a usted también, doctor, que sea parte de esta actividad virtual que organizó la Agrupación Derechos Humanos, doctora María Teresa Mercedi de Morini. Lo recibimos con mucho honor y les comentamos que el doctor Oscar Atienza es médico, magíster en salud pública, magíster en administración de salud y doctor en medicina y cirugía. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Córdoba, donde formó y forma a futuros profesionales de la salud con una mirada integral y comprometida con la realidad sanitaria. Reconocido como un referente en epidemiología, el doctor Atienza ha tenido un rol destacado como comunicador durante la pandemia, acercando información clara y basada en evidencia a la sociedad. En la actualidad, continúa siendo una voz clave frente al resurgimiento de enfermedades como el sarampión, el dengue, la tuberculosis, y otras patologías que han vuelto a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria. Su trayectoria combina la práctica médica, la investigación y la docencia, posicionándolo como un profesional de referencia en el análisis de problemáticas de salud pública y en la promoción de políticas sanitarias orientadas al bienestar de la población. Sin más, le dejamos al doctor Oscar Atienza para escucharlo hablar sobre enfermedades del pasado, problemas del presente. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación y más aún por estar presente cada vez que lo solicitamos. Adelante, doctor, la palabra es toda suya. Bueno, muchas gracias, qué linda presentación. Me la voy a copiar, así la llevamos a otros lugares. Le faltó un solo dato que decir, eh, que es un poco cómo el gobierno nacional me ¿Qué ha pasa, tildado. bebé? Terrorista sanitario, así me llama mi ley a mí. Y tiene que ver un poco con la charla de hoy. Hace 3 semanas atrás, en este Twitter que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, eh, en donde se ocupan de desmentir a gente, bueno, el primer tweet que dedicó esa oficina, la oficina, no sé qué nombre tiene, ya ni me importa. El primer tuit a una persona que dedicó fue a mí y dijo que el doctor Oscar Atienza se dedicaba a sembrar el terror sanitario. ¿Por qué? Y porque yo visibilizo lo que está pasando a nivel de salud. Y la verdad que me preocupa muy poco quién esté gobernando. Yo creo que la salud de las personas tiene que ser la prioridad. La salud es un derecho del ser humano, es lo que nos permite, estar sano nos permite desarrollar el proyecto de vida tal como lo hemos diseñado, como lo hemos pensado. El derecho a la salud tiene que ver con que el ser humano no se enferme de lo que no tiene que enfermarse, ni se muera de lo que no tiene que morirse. Tiene que poder desarrollar su proyecto de vida en el lugar en donde nació, con las características culturales de cada una de las personas, con derecho al acceso a la vivienda digna y el trabajo digno. Es decir, que es un concepto mucho más amplio, en un medio ambiente que no nos sea agresivo. eh, y en ese sentido, cuando uno empieza
analizar la información que emite el Ministerio de Salud de la Nación, yo tengo tres fuentes de información y repito siempre esas tres fuentes. Una es el Anuario de Estadísticas Vitales que lo emite el Ministerio de Salud de la Nación, que son más o menos unas 170 páginas, yo me lo leo entero porque allí están las morbilidades, causa de morbilidad y causa de mortalidad en la Argentina. ¿Por qué la gente se enferma, de qué se enferma y por qué se muere? Y cuando uno lo lee, ese informe sale una vez al año, da vergüenza lo que está pasando. La otra fuente de información es que está por salir ahora en el mes de agosto, sale más o menos en el mes de agosto, que es las tasas de coberturas de vacunas en la Argentina. Y la tercera fuente de información que tengo es el Boletín Epidemiológico Nacional que sale todos los días miércoles. Toda la información que yo siempre analizo y tiro está allí. De modo que si hay alguien que siembra el terror sanitario, es la falta de gestión a nivel de salud. Y yo no es que soy crítico por serlo, digo, yo he presentado propuestas, hemos presentado propuestas. En este momento estamos trabajando en un programa que tiene 10 ejes centrales y 100 propuestas en general de gobierno, porque vemos al ser humano y a la salud mucho más allá de una cuestión sintomática, de signos y síntomas. Vemos al tema de la salud más allá de la fiebre y el dolor. En ese sentido estamos trabajando en esa propuesta. El 25 de mayo creo que la vamos a estar lanzando. Son 10 ejes de trabajo a nivel nacional y 100 propuestas de intervención para mejorar la vida de los argentinos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el regreso de enfermedades de la Edad Media. Uno cuando analiza las enfermedades de la Edad Media, de qué se moría la gente en el año 1400, 1500, se moría básicamente de viruela, de sífilis, de tuberculosis, ¿sí? Era otra de las enfermedades que atacaban. Y son enfermedades que hoy tenemos de modo prevalente en la Argentina. Ya tenemos la viruela nuevamente en pico de crecimiento, la viruela símica, ¿no? No es la viruela humana, que esa fue erradicada, es la símica. Eso salieron a desmentirme del Ministerio de Salud de la Nación porque dicen, no, la viruela fue erradicada hace décadas. Digo, lean el boletín epidemiológico, dice viruela símica. No hace falta estar aclarando símica, ya sabemos que existe esta viruela. Hay tuberculosis, más de 20.000 casos en la Argentina activos. Se calcula en este momento unos 22.000 casos activos. Tenemos sífilis en el mayor brote epidemiológico de la historia de la Argentina en proporción con la cantidad de habitantes. Hay unos 50.000 casos activos. Se calculan que deben ser unas 2 o 3 veces más que esa cantidad, porque hay mucha gente que cuando tiene síntomas por una cuestión de pudor no va a hacerse atender, así que yo calculo entre 150 y 200.000 personas con sífilis. Tenemos aumento en la cantidad de casos de sífilis de la embarazada, de la sífilis congénita, es decir, que hay niños que están naciendo con sífilis. Y eso tendría que darnos vergüenza como país que eso esté pasando. Hay casos de sarampión nuevamente. Hay más de 5.000 casos denunciados a nivel nacional y solo un par que han sido confirmados. Ahí está fallando el mecanismo de confirmación. Tuvimos el año pasado 7.000 casos de tos convulsa denunciados, 13 niños muertos por tos convulsa. Eso no debería estar pasando en la Argentina, no pasaba eso. Tenemos varicela en pico, tenemos la hepatitis A, B, la C y la E en pico, pico de crecimiento. Ayer salió un caso de tétanos en Santa Fe, una nena de 5 años, sin vacunar. Tenemos casos de, bueno, dengue, zika, chikungunya. El chikungunya en aumento en este momento.
Tenemos casos de fiebre amarilla en casi 10 provincias. Tenemos aumento de la fiebre hemorrágica argentina. Tenemos casos de encefalitis de San Luis, de la fiebre oropouche. Tenemos aumento de casos de intoxicación por monóxido de carbono. Histórico, el aumento que estamos teniendo es histórico. Tenemos aumento en la tasa de suicidio en la Argentina. Ya hemos cuadruplicado, estamos en el mes de mayo, empezando mayo, ya hemos cuadruplicado la cantidad de casos de los últimos 4 años, este año. Es decir, que uno ve ahí que hay un síntoma y hay que ver cómo empezamos a solucionar esto, ¿no? Porque esto empezó, se detonó en el 2024. Hay aumento de la tasa de mortalidad infantil, pasó del 8 al 8.5, eso no pasaba hacía 24 años. Aumentó la tasa de mortalidad materna un 37%, no pasaba hacía 14 años. Y aumentó, y esto es lo más grave, no sé, en todo esto, pero acá ya sí empezamos a dimensionar cantidad de fallecidos. Hay una tasa de exceso de muertes en general, de gente que murió más en el 2024 que en el 2023, de un 7% en general, pero en más de 65 años, las personas de más de 65 años, tenemos 21.276 personas que murieron más en el 2024 que en el 2023. La tasa de exceso de muerte en personas de 85 años está en 9.5, casi un 10% más, cuando debería ser un 0,2, 0,3%. Entonces, cuando empezamos a ver estos datos, en total murieron casi unas 23.000 personas más en el 2024 que en el 2023 y tendrían que haber muerto entre 1.000 y 2.000 más. Es decir, que estamos frente a una situación compleja, muy, muy compleja. Y cuando uno empieza a buscar las causas, yo lo hago naturalmente, yo estoy entrenado para hacer diagnóstico y buscar un tratamiento. Para poder buscar ese tratamiento hay que buscar las causas. Y las causas son múltiples, multifactoriales son. Estos datos que yo les he dado se dieron en el 2024. 2025 todavía no tenemos los datos, pero por lo que yo veo en el consultorio, en las consultas que tengo en las redes sociales, en 2025 yo espero que la cantidad de no es que estoy deseando que eso pase, digo, lo esperado va a ser que fallezcan unas 25.000 personas más que en el 2024. Es decir, que solamente 2024-2025 estamos hablando de alrededor de 50.000 personas de más de 65 años que van a morir en la Argentina. ¿Por qué pasa esto? Cuando uno empieza a buscar las causas, bueno, y es en los distintos grupos etarios. Por ejemplo, en personas de 35 a 39 años aumentó la tasa de exceso de muerte un 9,5%. Y ustedes dicen, ¿por qué? Personas jóvenes, las personas mayores de más de 65, bueno, podemos buscarle la explicación por el lado de el problema en el acceso a los remedios, que fue un hecho que empezó en el 2024, se agravó en el 2025 y hoy está en su peor momento. Cuesta mucho conseguir los remedios y la mayor parte de la gente no los puede comprar. Hoy hay algunos que tienen cobertura al 100%, pero la mayoría tienen distintos grados de cobertura. Entonces la gente tiene que optar por comer o comprarse los remedios. La consulta que más recibimos nosotros en el consultorio es, ¿puedo partir la pastilla por la mitad? En lugar de tomarla cada 12, ¿la puedo tomar cada 24? O de estos 5 remedios, ¿cuál puedo dejar de tomar sin morirme? Eso, pero es una constante que tenemos. Y allí hay un problema. ¿Y qué pasa con una persona mayor que no toma la pastilla para la presión? ¿Va a terminar con un ACV, con un infarto o va a terminar muerta? Es duro decirlo eso, pero efectivamente es lo que pasa.
cualquiera de nosotros que esté acá, que es hipertenso, yo soy hipertenso. Yo dejo de tomar la pastilla de la presión y con mi ritmo de vida, cualquier bronquita, discusión, frené de golpe en la calle, no sé, discuto con alguien, mi presión sube y ya a mi edad, tengo casi 60, a mi edad, mis arterias no son lo mismo que cuando tenía 20 años, las posibilidades de una ruptura son mayores. Entonces, efectivamente, la gente, el otro día me preguntaban en un medio nacional, ¿se muere la gente si deja de tomar los remedios? Y sí, si no, ¿para qué los tomaríamos? Digo, es una pregunta obvia. Ahora, ese grupo, digo, tiene esa explicación. ¿Qué pasa con las personas de entre 35 y 39? ¿Por qué aumentó? Los suicidios en ese grupo etario son los que están marcando un poco la mayor cantidad. Y en los niños aumenta la tasa de mortalidad infantil porque los programas que son nacionales, la mayoría están desfinanciados y subejecutados. Programas, por ejemplo, como el Salud Materno-Infantil, no está del todo aceitadito. Entonces, una mujer que tendría que tener entre 8 y 12 controles durante su embarazo, 8 controles hasta el 8º mes y después un control por semana hasta que nace el chico, son más o menos entre 8 y 12, llega a la consulta con 2 controles o 3 en el mejor de los casos. Hay nacimientos prematuros y la prematurez está como la principal causa de muerte en los chicos. Se calcula que mueren 400 chicos al año que no tendrían que morir y unas 60 mamás que mueren y que no tendrían que morir porque muchas cursan con eclampsia, por ejemplo, que es la principal causa de muerte en la mujer o complicaciones obstétricas. Como no se controlan, terminan con insuficiencia hepática, con problemas y eso conduce a la muerte. Estos son un poco los datos que uno va sacando, pero cuando se analiza la realidad y uno dice, a ver, ¿esto puede mejorar en el corto plazo? Yo no veo indicadores, creo que se sigue agravando la situación, porque de algún modo hay cosas que la gente no las ve, nosotros sí las vemos porque yo estoy entrenado para esto, ¿no? Es como el mecánico que voy, le llevo el auto y escucha el ruidito y dice, es tal cosa, y te lo dice así, se termina, es eso. Están entrenados. Yo estoy entrenado para hacer este tipo de análisis. Miren, se discontinuó el programa Remediar en la Argentina. Programa Remediar le entregaba remedios en los dispensarios a la gente que se atendía en el sistema de salud público. Ya no puede acceder a esos remedios. Pero además, hay algo más grave. Hace 4 semanas atrás se tiró abajo una resolución que había que permitía la fabricación de medicamentos genéricos. Los medicamentos, cuando un laboratorio los produce, tiene 20 años para explotarlo. A partir de allí se entiende que ya cualquiera puede usar ese fármaco, producirlo, que es lo que pasaba en Argentina. En Argentina todo fármaco lo explotaba el laboratorio durante 20 años, los 20 años cualquier otro laboratorio lo tomaba y podía producirlo. Eso es lo que llamábamos medicamento genérico. Ese medicamento genérico costaba un 10% de lo que cuesta uno de marca. Por ejemplo, un Lotrial o Enalapril para la presión. Lotrial, una cajita de 20 comprimidos, cuesta 18.000 pesos. Un genérico del laboratorio Duncan, porque no es que los genéricos los hacen en el garaje de una casa lo hacen otro laboratorio, Duncan, costaba entre 800 y 1.200 pesos. Y era una posibilidad para que la gente pudiera comprar. Bueno, eso se ha cortado. Durante los próximos meses, 4 o 5 meses, vamos a seguir teniendo los medicamentos genéricos, pero va a ser hasta que algún laboratorio de Estados Unidos presente un recurso de amparo, que lo van a hacer en breve. No lo han hecho ya porque sería muy obvio, pero en breve lo van a hacer. Ante el primer recurso de amparo nos vamos a quedar sin genérico. ¿Qué va a pasar con toda la conflictividad que hay de los jubilados que no tienen cobertura al 100%, que no tienen acceso a los fármacos? Ya el genérico, que era una alternativa,
deja de existir y el programa Remediar también. Nos van a exponer a una situación sanitaria mucho más grave. Y eso está impactando en este momento. En este momento los jubilados, sobre todo los que son del interior, porque siempre pensamos a esta Argentina cavacentrista, dentro de la General Paz, ahí la piensan todos. Uno se para en cualquier lugar en Cava, mira para la derecha, hay 3 o 4 clínicas, 5 hospitales, 2 o 3 universidades, mira para el otro lado lo mismo, y se olvidan del interior profundo de la Argentina. La Argentina está pensada para un país como España, pero tiene una extensión territorial de toda Europa. Entonces, ¿qué pasa con la gente del interior? La gente de Chaján, la gente de Tuclame, la gente de Hachal, que tiene farmacias chiquitas que no pueden responder a la entrega de medicamentos del PAMI, porque el PAMI hace como 3 meses que no paga, entonces empieza a recortarle, dice, no te los puedo entregar porque el PAMI no me paga, yo no puedo reponer. Entonces estamos en este momento con la mayor parte de los jubilados que tienen PAMI del interior del país sin posibilidad de acceso a los medicamentos. Y allí es en donde vamos a tener un gran problema. Pero además le sumo otro. El PAMI es de público conocimiento que hay conflicto con los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera no pueden atender por 2.100 pesos. Tienen 700 cápitas, 2.100 pesos es 1.400.000 pesos. Y aunque muchos digan es un buen sueldo para la situación actual, hay que pensar en que el médico tiene que pagar el monotributo, la jubilación, el alquiler, la secretaria, la luz, y con esa plata no hace nada. Entonces, también hay un problema porque están empezando a renunciar los médicos de cabecera del PAMI y los jubilados se están quedando sin atención y sin medicamentos. Situación gravísima, gravísima. Entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Qué pasa en el otro extremo? En los niños. La tasa de cobertura de vacunas en los niños no supera, en el 2024 estaba en el 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que 4 de cada 6 niños están vacunados. Pero eso ha ido cayendo, viene cayendo. Se calcula en este momento que la tasa de cobertura de vacuna en los niños, sobre todo la vacuna de los 5 años y de 11 años, está por debajo del 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 chicos tengo 2 vacunados. ¿Qué pasa cuando dejo de vacunar a los niños? Ustedes son todos gente adulta, grande, que ha vacunado a sus hijos, que estamos todos vacunados nosotros. Y yo y mis hijos. Ahora, hay un grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años que nunca vio un caso de varicela, nunca vio un sarampión, nunca vio una tos convulsa, y entran en este rollo de las fake news que dicen esas enfermedades no sirven, no existen. Dice, es todo negocio para los laboratorios. Detrás de las vacunas son criminales, matan gente. De hecho, tuvimos en diciembre, un evento antivacuna en la Cámara de Diputados de la Nación, vergonzoso, en donde presentaron al hombre imán, y yo le dije, tráiganmelo, que yo a ese hombre imán en 2 minutos. En 2 minutos le quito el efecto adverso de la imantación. Le doy un poco de agua, jabón, que se bañe, porque eso es mugre que tiene pegada en la piel. Es grasa, brillaba ese hombre de grasa. ¿Qué? Se le va a pegar, pero acá en Córdoba pase un colectivo, se le va a quedar pegado en la piel, porque eso era mugre, era grasa. Con eso intentan asustar a la gente y la gente se asusta porque le llega desde la Cámara de Diputados de la Nación ese tema. Entonces, a partir de allí cayó mucho más la tasa de vacunación. Mi mamá me llamaba y me decía, Oscar, digo, mirá quién le estás preguntando, mamá. Dice, ¿qué hago? ¿Me pongo la vacuna de la gripe? Porque dicen que se muere la gente.
No, mamá, ¿dónde ves que se muere la gente? Porque ella tiene sus núcleos, su grupo, va al centro de jubilados, allí comentan, ven estas cosas, no las entienden y empieza el temor colectivo. Entonces, en los niños la tasa de vacunación está por debajo del 20%. En la gente adulta no llega entre el 10 y el 15% la cobertura para la vacuna gripal y la del COVID, por ejemplo. Y estamos entrando en la época de la gripe, con una variante nueva, que es el clado K, de una de las variantes de gripe, que apenas hace 3 meses atrás hizo colapsar a todo el sistema de salud de Estados Unidos y de Europa. Eso es lo que está entrando acá. Y va a agarrar a nuestros abuelos con una cobertura de entre el 10 y el 20%. Entonces, esto es lo que está pasando ahí en el grupo de niños. Cuando uno analiza que empiezan a aparecer estas enfermedades que no teníamos, sarampión no teníamos en la Argentina desde el año 2000, paperas, hacía 40 años que no teníamos brote, estamos con brote. Que son todas el grupo de enfermedades que le llamamos evitables por vacuna. Si la gente se vacuna, se logra el efecto de inmunidad de rebaño y quedamos todos cubiertos. Bueno, eso no está pasando. Y cuando uno ve, hay como una historia a nivel nacional, hay una onda nacional, pero también hay acciones provinciales que hay que remarcar y decir, esta provincia no siguió la onda nacional, se apartó y corrigió la situación. Mendoza, por ejemplo. Mendoza tiene una tasa de cobertura del 82% en vacunas. ¿Qué hizo Mendoza? Denunció penalmente a 10 papás. Ya van 40 denunciados penalmente. ¿Está bien eso? Sí, está bien porque la vacunación en la Argentina es obligatoria. No podemos dejar que un niño pase por una tos convulsa o por un sarampión solo porque tiene dos papás que son ignorantes y se dejan llevar por las fake news. Digo, ahí estuvo muy bien. Y muy bien por Salta, que está en la misma tasa, 82%. Allá van a buscarlo a las escuelas. Es decir, buscan a los chicos en la escuela. En este momento hay un problema en general que no hay vacunas, faltan vacunas. Pero esas dos acciones de esas dos provincias mantienen una alta tasa de cobertura de vacunación. De modo que me parece que hay que empezar a, a remontar ahí algunas banderas que teníamos hace tiempo atrás. Yo me acuerdo en mi niñez, yo nací en San Juan, en Pocito, y ahí pasaba la enfermera por la casa y salíamos todos corriendo porque no nos queríamos vacunar, éramos chiquitos, y allá nos traían así de la oreja, vení, poner brazo y te tienen que vacunar. Y si no, hay que ir a buscarlo a las escuelas, hay que volver a eso, tenemos que empezar a pelearnos para tener otra vez las infancias sanas, que no está pasando eso. Y hay que empezar a dar algunas batallas ahí culturales que en este momento, y siempre digo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Hay veces que uno cree que las enfermedades no existen y las enfermedades existen, siguen circulando. Lo que pasa es que no nos producen síntomas. Yo quizá durante todo el trayecto de mi vida me debo haber contagiado 4 o 5 veces de sarampión. Ni me enteré por qué, porque estoy vacunado. Rápidamente, cuando ingresa el virus, los anticuerpos salen, lo atacan, lo neutralizan. Se terminó la historia. ¿Y qué me pasó? Y estuve por ahí con un poquito de molestia, un poquito de congestión, un malestar, 2 o 3 horas. Les habrá pasado a todos eso, que en algún momento uno se levanta un día y dice, uy, estoy mal, me duele la cabeza, y al día siguiente ya está perfecto. Algún virus de esto entra, encuentra los anticuerpos de las vacunas, atacan y neutralizan. Eso es lo que tenemos que volver eh, a tener. Cuando no tenemos la vacuna, la enfermedad se desarrolla. Hoy tenemos que lamentar una chica, no sé cuál será la situación de ella en este momento, esta chica de 5 años que está con tétano, porque es trágico eso, es trágico. Allí los padres no les van a alcanzar las vidas para arrepentirse de por qué no vacunaron a los chicos. Hay 13 chicos muertos por tos convulsa.
chicos que tendrían que estar vivos, desarrollando su proyecto de vida, al menos con la posibilidad de desarrollarlo. Entonces, esto es un poco lo que molesta, que todo esto es prevenible, todo esto es prevenible, y yo lo anticipé. Hay un escrito mío, yo no me quedo solamente en la charla, nosotros fuimos a la justicia. Eh, yo hice un escrito en el 2024 anticipando que íbamos a un aumento en la tasa de exceso de muerte y dije que iba a ser del 11%, finalmente fue del 9,5%, es decir, que yo antes de que pasara esto ya dije que iba a pasar. Hicimos una presentación judicial, una jueza en Mendoza que tomó la causa, obligó al PAMI a restituirle el 100% de los fármacos a los jubilados, ¿sí? 100%, en Mendoza se está haciendo. Acá en Córdoba hicimos la presentación también y el PAMI de Córdoba está desoyendo el mandato judicial, por lo que hemos iniciado una demanda penal en contra de las autoridades del PAMI, porque ya sabemos que esto pasa. Y yo presenté el informe en el año 2024. ¿Qué es lo que contesta el PAMI a ese informe que yo presenté, en donde les decía la cantidad de gente que se iba a morir? Eh, que fue casual, que casi fuese una coincidencia, que hay que analizar en profundidad cuáles son las causas de muerte y eso va a llevar mucho tiempo, hasta tanto ellos consideran que los fármacos es una responsabilidad individual el tener que cubrírselo. De modo que si se puede anticipar todo esto, se puede prevenir. Y creo que en eso todo lo que son las fuerzas vivas de la comunidad tenemos que involucrarnos, porque son nuestros grupos más vulnerables los que terminan pagando las consecuencias. Los niños, los discapacitados y nuestros adultos mayores que tendrían que estar disfrutando de su vida y sin embargo están metidos en un problema es si voy a tener los remedios el mes que viene o no los voy a tener. Mi mamá, por ejemplo, le digo, quédate tranquila, que los remedios los vas a tener, pero está todos los meses con esa preocupación. Digo, los vas a tener porque te los vamos a terminar cubriendo, pero ella no quiere que yo se los pague, ni que mis hermanos se los paguen. Ella trabajó toda su vida, tiene su jubilación, yo me lo quiero pagar, yo no quiero ser una carga, y creo que todos pensamos así, igual. Uno desarrolla su proyecto de vida para llegar a la adultez y no tener que pasar ningún tipo de problema por falta de remedio, de atención médica o de eventualidades que me obligan a enfermarme de lo que no tengo que enfermarme o a morirme de lo que no tenga que morirme. Entonces, me parece que hay que recuperar un poquito, tenemos la obligación, y a mí me encantan estas charlas, porque de algún modo veo que hay muchísima gente interesada en el tema de salud. Creo que hay que preparar un programa de gobierno con el ser humano como centro, como eje, con la salud como eje, y a partir de allí desarrollar lo demás. Porque hoy tiene más importancia un Excel y un número que el ser humano. Y eso no deberíamos permitirlo. Hay que desarrollar un programa de gobierno con el ser humano como eje sano, porque los pueblos enfermos no producen. Tiene que ser con la persona sana y que puede desarrollar su proyecto de vida tal como lo desea. Ese es un poco el eje. Bueno, nada, me gustaría más que pregunten si hay alguna duda, alguna charlemos, no tengo ningún inconveniente. Realmente impecable, doctor, como siempre. Ahí Silvana, a ver, ¿está Silvana? Continúa. Buenas tardes, doctor. Yo, en nombre de todas las Morinas, le agradezco mucho. En mi caso, yo soy de Chubut y con referencia a lo que usted decía, trabajo en el Ministerio de Educación y nosotros tenemos las escuelas también como centro de vacunación, especialmente al inicio de primer grado, que sería entre los 5 y 6 años, y después la vacuna de los 11 también. Esperemos que, bueno, que dé los resultados deseados, por supuesto. Pero bueno, como en todos lados hay un montón de otras cuestiones importantes para llevar adelante. No sé si las chicas tienen alguna pregunta por el chat, no veo si a lo mejor agregaron algo, y Ahí si no Lidia empezamos con las preguntas. levantó la mano.
Hola, ¿puedo? Sí, por favor. Sí, sí, Lidia, sí. Buenas tardes, noches, doctora Tienza. La verdad que es un gusto escucharlo y ese seudónimo terrorista sanitario realmente produce terror escucharlo de la realidad del país, porque esto es una realidad, usted no está eh, imaginando cosas, sino que tiene sus datos estadísticos como gran profesional que lo es. Pero a mí me lleva más allá de que coincido en todas sus apreciaciones sobre la salud como eje para cualquier país, si no, no existe ningún tipo de crecimiento. A mí me llama mucho la atención que me gustaría que me dijese con respecto a la tuberculosis, doctor. Ese, ese crecimiento que usted me habla, yo nací en Formosa, estoy acá en Córdoba, por supuesto, hace mucho tiempo. Y allí sufríamos mucho de ese tema de la tuberculosis. Pero ¿cuál es el nudo principal de que está subiendo la tuberculosis como una enfermedad en la Argentina? ¿A qué se debe este ascenso que es muy doloroso y que realmente está oculto para quienes hacen las políticas públicas? Mire, excelente pregunta porque me olvidé de esa parte. Hay 4 enfermedades que están de la mano: lepra, sífilis, tuberculosis y viruela. Son enfermedades de la Edad Media y son enfermedades que cuando empiezan a aumentar tienen una alta relación con la pobreza. Son enfermedades de la pobreza. Por eso es que a mí por ahí no me cierran los números y por eso quizá me dicen terrorista sanitario, porque cuando uno analiza, a mí me han invitado a dar charlas, por ejemplo, en Nicaragua, ahí tienen muchos casos de tuberculosis, tienen mucha pobreza, eh, pero acá en la Argentina no teníamos casos de tuberculosis, teníamos poquitos y relacionados generalmente con el VIH, porque ahí se produce una inmunosupresión y bueno, era frecuente encontrar en ese grupo. En el resto no, en el resto hoy tenemos 22.000 casos activos de tuberculosis. Es una locura, una barbaridad. Y yo lo ligo directamente con la pobreza, porque además aparece la lepra y sífilis. Eh, Vamos a dejar por momento la viruela de lado, ¿no? Pero la lepra, ¿por qué aparece la lepra? Hay focos de lepra en el norte argentino. Aparece ligado al consumo de la mulita, el quirquincho, no sé cómo lo llaman en distinto, el armadillo, que es un animalito que cuando se lo empieza a consumir es portador de la lepra y si no se tienen cuidado empiezan a aparecer casos de lepra. ¿Por qué la gente empieza a comer más en algún momento ese tipo de animales que en otros? Por la pobreza. Digo, no hay duda. La sífilis está relacionado con la falta de distribución y aquí tendríamos que hablar de medidas de prevención, promoción y protección de la salud. Falta de distribución de preservativos. Están caros los preservativos, la gente no se los puede comprar. Ahora, no por eso va a dejar de tener relaciones sexuales, no, empieza a tener y no se cuida. Entonces ahí empiezan algunos ¿Todo bien? problemas, algunos Escucha, ¿estás en el inconvenientes. negocio para ir a buscar Hay un el audio coso de los ahí resultados? Perdón, chicas, activado. silencio en los micrófonos, por favor. Ahí está. Bueno, de modo que yo creo que dentro de las principales causas de estas enfermedades o la alta relación la tienen con la pobreza. Creo que por ahí va un poco el tema. La tuberculosis más relacionada con lo que es el hacinamiento, la falta de acceso a una vivienda en condiciones adecuadas. Eh, Creo que hay que volver a poner como prioridad, como eje de desarrollo de un país, la vivienda digna, el acceso a la vivienda digna. Sin eso, nunca vamos a dejar de tener algunas enfermedades que empiezan a repuntar. Fíjense que también repuntan las enfermedades relacionadas con los roedores, con las ratas. Fiebre hemorrágica argentina, hantavirus.
eso está relacionado con focos de pobreza. Por eso cuando el gobierno a mí me dice, hemos sacado 10 millones de argentinos de la pobreza y yo miro los indicadores sanitarios, las enfermedades que van de la mano de la pobreza, digo, yo no lo creo. Nuevamente creo que estamos mirando un Excel, algunos números, en donde posiblemente sacaron 10, 15 millones, 14 millones que dicen, pero cuando miro el boletín epidemiológico que producen ellos y uno ve en rojo todas estas enfermedades que dicen aumento, en aumento, en aumento, en aumento, digo, me parece que no se condice una situación con la otra, ¿no? Así que Lidia, yo creo que va por ahí. Creo que hay un aumento de la pobreza y por eso es que estas enfermedades están en aumento, ¿no? Hay otras que no. Hay otras enfermedades que no tienen relación con la pobreza, sino que tienen falta de relación o relación con la falta de medidas de promoción y protección de la salud. Eh, pero en estas puntualmente, pobreza me parece. Miriam, que es otra de las integrantes de nuestra agrupación, está pidiendo la palabra, así que activa el micrófono y tranquila, consultarle al doctor Miriam. Buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Desde Formosa, muy agradecida, doctor, por todo lo que nos está enseñando. Soy militante de la UCR y sobre todo dirigente social. Ratifico lo que expresó Lidia, que en mi provincia la tuberculosis es una enfermedad presente, especialmente en las comunidades aborígenes, digamos. Y realmente acá en nuestra provincia no tenemos datos certeros porque todos conocen la realidad política de nuestra provincia, no hace falta que lo haga hincapié. Acá es muy difícil conseguir estadísticas y datos concretos sobre mortalidad infantil, sobre embarazo de niña, sobre especialmente sobre casos de femicidio, sobre niños perdidos, vendidos o comercializados, digamos. O sea que acá todos los datos que pueda facilitar nuestro gobierno está en duda. Otro tema, con respecto a los remedios genéricos, también tenemos otra realidad nosotros, que acá la obra social, que prácticamente abarca a toda la población, porque tengan en cuenta que acá no sé si el 80 o el 85% de la población depende del Estado provincial, por lo tanto todos tenemos una misma obra social. Y la provincia es la que provee medicamentos genéricos, tanto a salas, hospitales, como a la obra social. Pregunto, ¿son confiables esos genéricos, doctor? ¿Cómo está, Miriam? ¿Cómo anda? Sí, de hecho me hicieron una nota ahora, justo que estaba hablando usted, me entró ahí de Formosa un medio para hacerme una entrevista, porque los otros días me hicieron estuve en un streaming de allí de Formosa y me preguntaron sobre el tema de la producción de fármacos que tiene Formosa. Y yo lo veo bien eso. ¿Son confiables los genéricos? Sí, totalmente. Totalmente son confiables porque a cualquier farmacéutico del país está en condiciones de fabricar cualquier fármaco. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. Y yo creo que lo hace Formosa, lo está empezando a hacer Córdoba, lo hace Provincia de Buenos Aires también, la fabricación de fármaco. Creo que hay algunas provincias que Corrientes lo hace también. Perfecto. Yo creo que hay que avanzar hacia un modelo de producción nacional de fármacos, porque cuando los produce el Estado, los laboratorios son ladrones, en esto, mire, producir un comprimido que cuesta 50 pesos lo terminan vendiendo en 20.000, porque lo que hacen es cobrarle la patente, el derecho nada más. En eso no nos tienen piedad. Yo creo que hay que avanzar hacia un modelo de producción nacional de fármaco. De hecho, acá somos todos radicales, yo también soy radical. Vamos a traer a la memoria a Arturo Oñatibia, ministro de Salud de Ilía,
el gran Ilía, a quien derrocaron por la ley de medicamentos genéricos. Digo, ellos promovían esto. Esa es una bandera que hay que volver a levantar. Que la gente pueda acceder a los remedios sin mayores inconvenientes. Yo creo que es uno de los temas que en el futuro vamos a tener que pelear. De hecho, fíjese que es la primera ley que le hacen bajar los laboratorios de Estados Unidos a mi ley, que la bajó hace poquito tiempo, no más de 30 días. Bajan el tema de los medicamentos genéricos y con eso le van a quitar la posibilidad a Formosa de seguir produciendo esos fármacos, porque van a meterle un recurso de amparo en cualquier momento. A Corrientes también, acá en la Municipalidad de Córdoba va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a defender eso y a promoverlo, ¿no? Y a levantar algunas banderas históricas que tuvimos como radicales para que no nos quiten esas cuestiones, ¿no? Pero lo veo bien, sí, me parece bien eso. Pidió la palabra Eh, Andrea, Silvi. Andrea, sí, sí, Andrea Castañera, si querés hacerle la consulta al doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy recientemente ciudadana cordobesa, por así decirlo, desde diciembre, pero pertenezco al conurbano bonaerense, ¿no? En la parte norte del Gran Buenos Aires, como le decimos. Y ante la pregunta que hizo una de las chicas al doctor sobre esto del aumento de TBC, de tuberculosis, yo tenía una cierta noción sobre esos datos porque tengo una colega con que hemos hecho proyectos juntas y que ella hasta hace un año se dedicó al área, al departamento de tuberculosis de mi partido, que es Escobar, provincia de Buenos Aires. Que en la provincia todos los partidos no tenían área de TBC, entonces ellos recibían pacientes de varias ciudades, localidades de muchos kilómetros. Ya en pandemia, cuando se desató COVID, ella me decía, estamos casi en paralelo con la cantidad de números de enfermos de COVID como de TBC, pero no se decía, porque bueno, la prioridad en ese momento era el COVID y se publicaba sobre el COVID. A través de ella, que ella investigó mucho en su barrio, por tema laboral lo tuvo que investigar su barrio. Es un barrio donde se instaló la primera comunidad boliviana en el país. Y es la comunidad más grande de ciudadanos bolivianos que hay en Escobar. ¿Qué pasa? Vienen invitados por sus compatriotas bolivianos que ya están bien, que ya tienen negocio, que son dueños de quinta, con una esperanza como nuestros abuelos, ¿no? Como venían los inmigrantes, los españoles, los europeos. Pero vienen y vienen sin vivienda. Entonces empiezan a vivir hacinados. Y es esto, el TBC, como dice bien el doctor, es sinónimo de una gran pobreza. Y vienen y la gente que hace relevamientos del área de tuberculosis, que va puerta por puerta, se mete en el territorio, ve viviendas sin piso, viviendas de tierra, donde hay 10 personas durmiendo en un cuarto, tanto niños como adultos. También me pregunto, esta es una realidad que la sé de mano a mano con mi colega de donde yo vivía, pero me pregunto, con tantas comunidades de inmigrantes que siempre llegaron a Argentina, pero por ejemplo nuestros hermanos venezolanos que tanto vienen sufriendo y cada vez más ingresan a Argentina, no todos vienen con un familiar, con un conocido, con una red que los cobija, con una vivienda. Y pasan, si no es en un cuarto con el piso de tierra y sin baño, muchas veces el baño es en el patio, precario, tipo campestre, así, campamento. Bueno, será en algunos le llaman hostel, algunas viviendas comunitarias, pero en definitiva es como en La Boca, no sé si escucharon nombrar el barrio de La Boca, donde empezaron a venir los inmigrantes europeos a Buenos Aires, esos conventillos, y bueno, ¿qué era? Mucha cantidad de personas en un lugar reducido, con
casi sin condiciones básicas. Entonces creo que eso también hace que TBC siga vigente, que es triste, pero también creo que cada vez somos más población y a veces, como en el conurbano bonaerense, en áreas reducidas de territorio, mucha cantidad de gente, eso crea basura y vos la ves acá en Córdoba, la ves en las calles y toda esa basura y roedores y todo lo que conlleva también trae que no tengamos un cuerpo sano. Falta de higiene porque no tenés una ducha. O sea, entonces, bueno, justamente el doctor después lo explicó bien, pero cuando una de las chicas hizo la pregunta, yo pensé en esto, en el déficit que tenemos de vivienda. Ta, o sea, sin irnos al extremo, pero muchos chicos que vienen a estudiar a Córdoba, de muchas provincias, y muchas familias que también vienen a esta Córdoba capital tan próspera, bueno, al principio vienen y un poco amontonados, por ahí no tan precario como la comunidad boliviana que estoy contando, pero pasa. Y bueno, es así, se convive la ciudad con este hacinamiento, también las personas que están en situación de calle, no todos son con consumo problemático, pero muchos sí, y también viven en condiciones de pobreza, de falta de higiene, de tomar de un mismo vaso, y bueno, y un montón de cosas que tanto remarcábamos en la pandemia por el COVID, y bueno, que no todos lo tienen al alcance, me parece. No, no Bien, quiero ampliar más, pero bueno, era un poco eso. bien, bien. Eh, Sí, gracias por tu Sí, aporte, Andrea, Andrea. coincido Eh, plenamente. Mira, te sumo dos datos ahí. Uno, el déficit habitacional en la Argentina se calcula entre 3,4 y 4 millones de casas que nos estarían haciendo falta para más o menos que la gente viva en una casa que al menos tenga piso, tenga ventana, que la pueda cerrar en el invierno y calefaccionar. Y el otro tema, que es muy importante lo que dijiste, el tema este de los programas de tuberculosis. No todos los municipios, tenemos 2.400 municipios en la Argentina, no todos los municipios bajan esos programas. Lo bajan algunos. Entonces ahí está el otro problema. Que hay que ver cómo, pero en momentos como el de ahora, de tuberculosis, hay que bajar estos programas para que todos los argentinos tengan posibilidades de no enfermarse de tuberculosis, por ejemplo. Entonces ahí hay dos ejes que me parece que habría que trabajar. Ya les doy la palabra, chicas, pero teníamos una pregunta pendiente antes para el doctor que tiene que ver con que, usted lo nombraba, la desinformación viaja más rápido por WhatsApp y muchas veces por las conexiones. ¿Hay alguna estrategia que a usted se le ocurre para recomendar, para tratar de enfrentar estas fake news, especialmente con la generación Z, es decir, con los más jóvenes, que son los que están totalmente consumiendo y acceden a esa información y a su vez, como bien lo explicó, son los que no han tenido experiencias en general traumáticas con enfermedades, como usted nombraba, de hace muchos años, de en realidad hace muchos siglos. Entonces, eh, ¿le parece que se podría hacer alguna estrategia, no sé, publicitaria de cierta forma o qué recomendaría? Mire, está faltando promoción de la salud en la Argentina. Recuerden, hace 2 o 3 años atrás veíamos siempre campañas en los medios de comunicación que decía el sarampión nunca se fue, está entre nosotros, vacuna a tus hijos, y te nombraban un montón de enfermedades, la tos convulsa, vacuna a tu chico. El monóxido de carbono, ventilar, fíjate que el color de la llama, y todo eso ayuda a que la gente esté alerta en determinados momentos. De modo que está faltando la promoción de la salud. Pero hay otro lugar en donde no estamos llegando. Yo me estoy metiendo ahí y estoy teniendo bastante éxito, que son las redes sociales. Y las redes sociales creo que tendrían que ser hoy una cuestión de Estado. Y el Estado tendría que estar controlando algunas cuestiones allí.
Por ejemplo, eh, hay una onda por ahí que siguen algunos chicos que dicen tener relaciones a pelo. Digo, ¿qué es a pelo? Es sin preservativo. Digo, ellos creen que solamente el preservativo es para evitar el embarazo. No, no. Es impresionante la cantidad de enfermedades que se pueden contagiar. Y la mayor parte de esos virus que se van a pescar, hay más de 15 que se van a quedar a vivir toda la vida en nuestro cuerpo. No se van nunca más. Entonces hay que empezar a trabajar. Yo estoy trabajando mucho en las redes sociales. Yo tengo más o menos unas 15 millones de interacciones cada 7 días. Es decir, que hay 15 millones de personas cada 7 días que ven mi contenido, con bastante éxito, pero no alcanza con lo mío solo. Digo, me parece que esto tendría que ser a nivel de Estado y potenciarlo mucho más. Pero bueno, quitaron todo lo que fue la pauta a los medios, la quitaron, y dentro de eso que retiraron fue la pauta en salud, en prevención y en promoción de la salud, que es un poco, creo, lo que tiene que volver rápidamente para decirle a la gente, mire, tenga cuidado que estamos en época de picadura de araña. Hay chicos muertos por picaduras de araña. O estamos entrando en el invierno, tenga cuidado porque aumentan las intoxicaciones por monóxido de carbono. 520% aumentó el año pasado con respecto al anterior las intoxicaciones por monóxido de carbono. Entonces sí, creo que hace falta más promoción de la salud, publicidad en los medios de comunicación y hay que meterse en las redes sociales, que es en donde creo que están todos los chicos y vieron que los chicos ya no ven tele, están todo el día en las redes sociales, hay que meterse ahí y tratar de llegar a ellos con algún discurso que les agrade, ¿no? Me parece que por ahí. En TikTok lo seguimos, Perfecto. doctor. Y Gracias, ahí, doctor. Le paso la palabra a Claudia. Y a sí, sí, Lidia. sabemos que es tiktokero y hay gente que ya lo sigue de TikTok. Acá una amiga me dice, no me puedo conectar, pero decir que yo lo sigo, ¿eh? Yo lo sigo. Ojalá que te guste, del otro extremo. Le paso la palabra a Claudia y uno o dos más chicas y después ya lo vamos a liberar al doctor porque, bueno, empezamos después de las 19 y ya llevamos una horita charlando y todos tenemos obligaciones. A Lidia No hay también, problema. Silvana. Buenas noches, mi nombre es Claudia Báez, soy de Mendoza y con respecto a esto de la medicación, los genéricos. En Mendoza, el gobierno de Mendoza pudo comprar los remedios a la India. En esos remedios se compraron, que acá fui anotando porque llegué tarde a la reunión, perdón. En los remedios que se compraron en mayo del 2026 fueron meltoformina, 3 millones de dosis, medicamentos oncológicos, inmunopresores y otros remedios. El ahorro fue clave. La diferencia de precio ha sido drástica, ya que han logrado entre un 80 y un 95% más barato. O sea que un ejemplo es una de las compras de inmunopresores, la provincia pagó 43 millones, siendo que si hubiera comprado en el país, hubiera pagado 239 millones. Es una diferencia importante. Hubo un convenio con la India que se hizo a través de la MAP, Estados Unidos y la EMA europea. Y estos remedios, estos medicamentos se dan en, ¿cómo se llama? En los hospitales, gratuitamente. También tenemos, cuando habló con respecto a la tuberculosis. Mi mamá fue enfermera 40 años en el hospital José Néstor Lencina, tuberculosis, que era un hospital aislado, con pabellones separados y con mucho bosque, porque tenía que detener aire, las habitaciones ventiladas, en la enfermedad respiratoria. Actualmente, entre el año pasado y este año, han habido 122 casos de tuberculosis. No todos son de autóctonos, sino por lo general viene de gente que trabaja, vienen de afuera a trabajar al campo.
Bueno, eso fue la actualidad con respecto al tema de tuberculosis. Yo me crié en ese hospital, que la gente tenía miedo, hasta el día de hoy le dicen al hospital de la Encina, me queda a mí a 4 cuadras de mi casa, y era un terror. No, ¿cómo es ese hospital? Te vas a contagiar. Eh, yo tengo 60 años actualmente, y yo me crié, yo iba al hospital de chiquita, me hacía atender con los doctores. Mi mamá se jubiló, trabajó todos los 17 años hasta que se jubiló, trabajó en el hospital y la verdad que pude ver esa época que estaban meses internados porque estaban de 3 a 6 meses internada la gente que tenía tuberculosis. Hasta yo me operé el apéndice en ese hospital. Bueno, y con respecto al tema de vacunas, hubo un caso que lo habrán escuchado en todos lados, que te vacunaban en un centro de salud que está en el Pastal, cerca del límite con San Juan. Venía gente de los antivacunas, hubo 60 casos que se vacunaban, habían enfermeros que la clave era decirle plan B. Entonces el enfermero sabía que tenía que hacer según la cantidad de vacunas. Le hacía el certificado trucho, le cobraban de 170.000 para arriba. Bueno, y ahí se detectaron 60 casos, de los que usted nombró, que fueron al juzgado. Hasta ahora 20 han sido vacunados obligadamente, pues si no tenían que pagar una multa de arriba de 6 millones de pesos, algo así. Bueno, eso es lo que es mi aporte desde acá de Mendoza. Y bueno, es la verdad que este tema de la salud es muy importante. Es más, yo estuve internada hace un par de años atrás en el hospital Encina, porque a mí me dio un brote. Fui al hospital y me dijeron que tenía primero ¿cómo se llama esos granitos? Bueno, ahora no me Herpes. pasa. Herpes. Herpes. Bueno, a los 2 días tenía fiebre, voy y no, tenés papera. Al otro día tenía un brote tremendo. No, me mandaron a infeccioso, me internaron, me aislaron y aparentemente tenía sarampión. Aparentemente, yo estaba aislada. Me tocaba peor que con el COVID, porque yo no sabía que estaba aislada, internada. Entonces que parecía que con un palito así me tocaban de afuera. En la noche me pinchaban, porque se me hacía una escama, todo feo. Estuve 5 días internada. La vicegobernadora se acercó. La verdad que tuve un gran apoyo a nivel gobierno, porque habían cosas que no era adecuado a tratar bien al paciente. Entonces, bueno, ahí fue que, bueno, no, me dieron el alta, huí del hospital, no salí corriendo, huí. En mi casa pensaron que me había escapado, pero bueno, me fui y la verdad que hasta el día de hoy no supe qué es lo que tuve. Sí lo compartí en redes, todo, porque la vicegobernadora me dijo que había sido, porque ella es médica, Eve Casado, y ella me dijo que lo que yo había tenido era un efecto a las vacunas. Yo me había puesto 6 vacunas del COVID, que podía ser un efecto de muchas vacunas. Podía ser, pero no era. O sea, hay muchas enfermedades que no tienen una certeza de lo que sea. Pero bueno, ese es mi aporte desde acá de Mendoza. Muy interesante el tema y sí, deberíamos abordar más el tema de salud, que es muy importante para todos. Muchas gracias. Claudia, hay 2 o 3 temas muy interesantes. Bueno, primero, yo soy sanjuanino, nací en San Juan, viví 2 años en Mendoza, ahí en La Cera. Empecé a estudiar medicina ahí. No me fue muy bien, así que me vine a Córdoba, acá me quedé.
Y estuve hace 3 años atrás en la Facultad de Medicina, me invitaron a una charla, estuve por allí. Hay un tema muy interesante con los medicamentos de la India. La India es el productor más grande que hay a nivel mundial de fármacos, de remedios. De hecho, la vacuna AstraZeneca venía de la India. Es un gran productor. Y los costos en la Argentina los podríamos bajar más todavía. Es decir, que nuestros remedios, si los pudiéramos producir nosotros, podrían ser mucho más baratos. Nosotros tenemos facultades de farmacología. Si hiciéramos un convenio entre un laboratorio y una facultad para producir fármacos en la Argentina, los podríamos distribuir casi sin ningún tipo de costo, porque son extremadamente baratos. Eh, Así que me parece que eso es muy acertado lo que hicieron ahí en Mendoza. Me parece algo para rescatar, ¿no? En ese tema. Lidia. Bien. Lidia, por favor. Doctor, nuevamente, quiero centrarme en Córdoba, doctor, con respecto al suicidio. Más allá que sabemos de que lo que es todo lo que es la atención especializada en el neuropsiquiátrico y todo lo demás está bastante disminuida en su atención, me gustaría saber cuáles serían los principales detonantes del suicidio en Córdoba. Hablo de Córdoba porque me interesa Córdoba, no es que no me interese el resto del país, sino que quisiera hacer pie en eso. Y aparte de que los suicidios son más en mujeres o en varones o está igual. Eso le quería consultar. Sí, mayoritariamente es en hombres el suicidio, mayoritariamente. Le diría que la relación es 70-30 y quizás un poquito más. Y la principal causa de suicidio es por problemas económicos, por no poder encontrarle una resolución al problema económico. Y yo diría que hay una tercera causa, que es la falta de campañas de prevención del suicidio. Recuerden que hace 2 o 3 años atrás siempre veíamos una plaquita en la tele o en los medios y decía, si tenés un familiar que te está pasando, porque uno los ve, se entera de los familiares que están con ideas suicidas, porque además lo dicen mucho. Entonces, siempre ponían un número de teléfono, un 0800, para que nos contactáramos. Eso ha desaparecido hoy. Entonces, como que no está la red de contención del suicidio. Hay por ahí, por el lado del Paraná, hay un puente, no sé si hay alguien de la zona, y en ese puente están le llaman Los Ángeles, que se turnan las 24 horas del día personas a cuidar que nadie se vaya a suicidar a ese puente. Y generalmente son varones entre 30 y 40 años. Mayoritariamente ese es el grupo, ¿no? Hay gente que no puede resolver el tema económico. Principalmente ese es el tema, ¿no? Estamos en este momento con 3.000 casos de suicidio en la Argentina, cuando lo normal son 40 o 50, en lo que va del año, ¿no? Es decir, que es tremendo. Han largado el Ministerio de Salud de la Nación, ha largado un boletín especial tratando ese tema. Y por ahí, esto no se habla en los medios porque dicen que tiene un efecto contagio. Incluso yo, por ejemplo, me habrán visto, yo me cuido mucho de hablar de fármacos que tienen dosis fatales, porque la gente escucha y saca ideas. Tengo ahí una persona que me pide que haga un video sobre el metotrexato, por ejemplo, que es un fármaco que se toma una vez a la semana. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que tendríamos un montón de preguntas y cosas, pero sabemos que se tiene que finalizar. Yo le voy a dar la palabra a nuestra presidente. Bueno, tenemos que seguir haciendo, ¿eh? No se preocupe que lo vamos a seguir molestando, evidentemente, porque a todas nos interesa, somos No es referentes de molestia, distintos lugares. no Y es vamos a molestia, me tratar encanta esto.
Y me encanta ver un grupo que esté preocupado por el tema de la salud. Y siempre dije, las mujeres son las que nos van a salvar porque cuando se trata de vacunas, de salud, entienden todo perfectamente y tenemos que ponernos al hombro la camiseta de lo que es la salud pública en la Argentina y volverla a recuperar, porque los mayores defensores de la salud pública en la Argentina siempre fueron radicales, ¿no? Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Argentina, que fue con Perón, pero él era radical. Creó Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, junto con Homero Mansi, Scalabrini y Ortiz. Algunos me dicen, no era radical Carrillo. Bueno, pero en el año 40 no había muchas opciones. Ese era radical. Así es que Arturo Oñatibia, Ilía, digo, tenemos ahí grandes defensores de la salud pública que tenemos que volver a levantar esas banderitas nosotros. Así que, adelante. Bueno, doctor, nuevamente muy agradecidas por su presencia. Hemos grabado todo porque es muy interesante saber, conocer con alguien que sabe el tema para poder replicar y contar lo que está pasando. Porque realmente angustia, yo me imagino usted como médico, lo que debe sentir cada día que llega al consultorio y ve que estas enfermedades, en vez de estar extintas, vuelven a resurgir y hacen mal. Y encima en salud estamos muy mal. Así que nuevamente, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecerle porque siempre que lo convocamos está. María Teresa Morini nos decía, hay que ser, hay que hacer y hay que estar. Y usted es una de esas personas que hace, que cumple con esos tres mensajes que nos daba María Teresa. Así que muchísimas gracias. Después le pasaremos la grabación, porque es muy interesante y la vamos a replicar. Y bueno, nuevamente, gracias, gracias, gracias.